En el video anterior recorrimos palacios y castillos para conocer el nacimiento de la ciudad de Varsovia y cómo llegó a convertirse en la capital de Polonia. Vimos cómo el país desapareció del mapa por casi 200 años y cómo regresó a ser una nación después de la Primera Guerra Mundial. Pero unas décadas después, Polonia y el resto del mundo cambiarían para siempre. Para hablar de la Segunda Guerra Mundial hay que hablar de la comunidad judía de aquí de Varsovia. Aquí los nazis crearon el gueto judío más grande que hubo durante el Holocausto. Y vamos a conocer más de la historia de los judíos aquí en Varsovia y obviamente de este gueto. Aquí estamos en el lugar donde se encontraba la muralla del gueto. El gueto judío que existió aquí entre el año 1940 y 1943. De la zona del gueto no se quedó casi nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí fue un mar de escombros. La zona del gueto fue reducida literalmente a escombros y los escombros llegaban al primer piso. Y lo que hoy en día podemos ver en Varsovia son solo algunos vestigios, monumentos creados después de la Segunda Guerra Mundial que hablan de la historia del gueto. Este es el mapa del gueto judío que se encontraba dentro de la ciudad de Varsovia entre los años 1940 y 1943. Estaba dividido en dos partes. En la parte del sur es el gueto pequeño y la parte norte el gueto grande. Estas dos partes estaban separadas por una calle Chłodna. Y luego los alemanes ordenaron construir un puente, una pasarela que conectaba estas dos partes del gueto. Y esta pasarela existe en todas las memorias de los supervivientes, aparece también en las películas sobre el gueto de Varsovia. Bueno, estamos en un lugar donde durante la existencia del gueto de Varsovia se encontraba una pasarela, un puente que conectaba las dos partes del gueto, el gueto pequeño y el gueto grande. Aquí estaba la muralla del gueto, una parte por aquí, otra parte por acá. Aquí la calle Chłodna que fue excluida del gueto porque la necesitaban los alemanes para transportar cosas. Una ruta del abastecimiento importante. ¿Y por qué es especial esta pasarela? Es especial porque existió poco tiempo, un poco más de 6 meses, pero está presente en todas las memorias de todos los supervivientes. La gente, los judíos que tenían que pasar de una parte del gueto a la otra, pasaban por esa pasarela y echaban un vistazo al otro mundo, un poco al otro mundo donde vivían los polacos, también los alemanes, que también los polacos eran perseguidos pero no exterminados como los judíos. Entonces la vida transcurría no idílica pero diferente. Este es un fragmento de la antigua muralla del gueto. Aquí se encontraba una de las 16 entradas a la zona del gueto. Y hay muy pocos lugares de este tipo en Varsovia. Este es el monumento Umschlagplatz. Está ubicado en el preciso lugar en donde se congregaban los judíos y se les subía a trenes de ganado para enviarlos a los campos de exterminio. Especialmente uno que está a 100 kilómetros de aquí que se llama Treblinka. Este monumento conmemora obviamente a todas esas personas que perdieron la vida y hay un montón de nombres judíos en la pared y ahí dice: a lo largo de este camino de sufrimiento, más de 300,000 judíos fueron enviados entre 1942 y 1943
del gueto de Varsovia hacia las cámaras de gas nazi en los campos de exterminio. En 1943, un grupo pequeño de este grupo que quedaba dentro del gueto se levantó en armas para defenderse en lo que se conoció como el levantamiento del gueto de Varsovia, un episodio muy importante para la historia. Obviamente tenían todas las de perder, pero estos personajes fueron tratados como héroes. Estamos en un lugar que se llama el Montículo de Anielewicz. Anielewicz es el apellido de uno de los comandantes del levantamiento en el gueto que tuvo lugar aquí en abril del 1943. Y aquí, donde vemos esta pequeña montaña, se encontraba una casa típica de aquella zona, con un sótano grande y con un búnker que servía para esconderse a los judíos durante el levantamiento. Y aquí se escondía el comandante Mordechai Anielewicz con otros insurgentes, más o menos 100 personas. Cuando el búnker fue escondido por los alemanes, ellos eligieron suicidarse en vez de rendirse y murieron aquí debajo de los escombros de esta casa. Este fue uno de los primeros monumentos que se levantó después de la Segunda Guerra Mundial y para muchos judíos es muy significativo porque algunos lo tratan como si fuera una tumba, como es imposible recuperar los cuerpos de sus familiares, pues venían aquí o vienen a dejar flores. Si quieren conocer aún más sobre esta historia o sobre la historia de los judíos en Polonia, miren nada más, aquí está el Museo de la Historia de los Judíos en Polonia. El espectacular edificio es obra de los arquitectos Rainer Maglamaki e Ilmari Landelma, quienes inspirados en el Antiguo Testamento crearon un sitio donde pudiera contarse los más de 1000 años de historia de los judíos en Polonia hasta el Holocausto de manera atractiva, haciendo uso de recursos multimedia. Los judíos llegaron a Polonia hace más de 1000 años gracias a que los soberanos polacos garantizaban la libertad religiosa y el comercio. Se estima que a finales del siglo XV había entre 5.000 y 30.000. Para la mitad del siglo XVIII ya eran 750.000 los judíos en el país, quienes aportaban en temas como arrendamiento y representantes comerciales de los nobles. A finales del siglo XVIII, con la repartición de Polonia, empezaron a perder privilegios. Debido a la crisis y a los movimientos antisemitas que crecían, entre 1881 y 1914 ocurrió una gran emigración en la que más de 2 millones de judíos salieron de Polonia, principalmente hacia Estados Unidos, Argentina y Canadá. Durante la Segunda Guerra Mundial se crea el gueto que tenía como fin concentrar a la comunidad judía en Varsovia. Cada semana los alemanes introducían nuevas reglas que poco a poco despojaban a los judíos de sus derechos. Fueron obligados a portar una estrella de David, tenían prohibido caminar por ciertas calles o sentarse en los bancos. Las escuelas y sinagogas fueron cerradas y los obligaron a hacer trabajos forzados. Hubo unos 600 guetos en Polonia, todos con sobrepoblación. Según la historia oficial, los nazis planeaban exterminar a 11 millones de judíos o al menos eliminarlos de Europa. Lograron matar a 6 millones, de los cuales 3 millones eran polacos, el equivalente al 90% de la población judía antes de la guerra. Al día de hoy, menos de 10.000 judíos viven en Varsovia. Pero los judíos no fueron los únicos que sufrieron en la guerra. El pueblo polaco estaba atrapado entre dos enemigos, los soviéticos y los alemanes. El gobierno polaco se vio obligado a exiliarse y la población civil se vio envuelta en una complicada situación: sobrevivir, cooperar o luchar. Todo apuntaba a que la suerte no estaba del lado de Polonia. Con el gobierno en el exilio se formó un ejército clandestino que se llamó el Ejército Patriótico. En 1944 decidieron enfrentar a los alemanes en un episodio histórico que se llamó el Levantamiento de Varsovia. El levantamiento de Varsovia es uno de los hechos históricos más heroicos de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con un ejército de 25.000 personas que pronto se multiplicó. Polacos y extranjeros que simpatizaban con su causa lucharon durante 2 meses con una valentía ejemplar. Solo 1 de cada 10 contaba con un arma y los alemanes los superaban por mucho en número y en armamento.
los soviéticos se mantuvieron neutrales, dejando al ejército patriótico solo en su lucha. Este levantamiento marcó el tiro de gracia para Varsovia. Hitler ordenó destruir la capital y aniquilar a sus habitantes. Himmler, por su parte, ordena: queda terminantemente prohibido hacer prisioneros. Reduciremos Varsovia a escombros y le daremos a Europa un ejemplo aterrador. El ejército patriótico se vio obligado a rendirse. El saldo: 180.000 civiles muertos y una ciudad completamente devastada. El museo está buenísimo, viajeros, muy bueno, aunque la audioguía es un poco tediosa. Hay muchísima información y vale la pena que le dediquen al menos 2 horas. Es muy importante este episodio, no solo para la historia de la Segunda Guerra Mundial y del mundo entero, sino para los polacos, porque ayuda mucho a entender el significado que tiene para ellos esta constante lucha por la libertad y la soberanía. Me encantó. La historia del levantamiento de Varsovia no es muy conocida en el extranjero por varias razones, porque durante toda la época comunista aquí en el país fue una historia que, digamos, se falsificó. ¿Por qué? Porque si tú hablas de una historia de gente que luchó, que se levantó en armas y que quería la libertad y la soberanía de un país, pues eso de cierta forma era invitarlos a que hicieran lo mismo contra el régimen comunista. Porque la suerte de Polonia es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues terminaron bajo un régimen comunista que ellos no eligieron. Por lo tanto, durante muchos años esta historia no se conocía a ciencia cierta. Por eso es muy importante este museo y que se cuenten los hechos así como sucedieron. Miren, ese de ahí es el símbolo de la resistencia polaca y lo van a ver en muchos puntos de la ciudad y el país. Terminó la guerra y se presentaron varios retos para la ciudad, principalmente la reconstrucción, porque la ciudad solamente el 10% quedó en pie. De hecho, había gente que les decían que mejor hicieran la capital en otro sitio y ya no la recuperaran porque era muy cara reconstruirla, pero decidieron reconstruir y lo hicieron tan bien, que es la única ciudad reconstruida en el mundo que se ganó el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero entonces llegó otro reto, que es el comunismo. Si hay un edificio que simbolice la época comunista, es el Palacio de la Cultura y las Ciencias. Este enorme edificio que se parece bastante a unos que hay en Moscú hechos por Stalin, aunque según los polacos no tiene nada que ver, que lo hizo un arquitecto que recorrió toda Polonia buscando inspiración. Es uno de los más altos de la ciudad. Se levanta como el símbolo de Varsovia, aunque eso no les gusta mucho a los varsovianos, quienes en varias ocasiones han propuesto demolerlo. Pero no parece que eso suceda pronto y mientras tanto en la ciudad se levantan muchos y varios edificios muy modernos. Aquí estaba la calle Śliska, que pasaba por esta plaza grande donde hoy vemos el Palacio de la Cultura de la Ciencia. Los rusos, cuando llegaron a Polonia, cuando ya introdujeron el régimen comunista, tomaron la decisión de elevar aquí el edificio que es el símbolo de la dominación, que era el símbolo de la dominación soviética en Polonia, el Palacio de la Cultura de la Ciencia. Por aquella plaza pasaban las calles, aquí estaban las casas, claro, destruidas durante la guerra, pero era posible reconstruirlas. Pero se tomó la decisión de derrumbar estas casas. La gente tenía que trasladarse a otras partes de Varsovia, a otras casas, y se hizo aquí una gran plaza para elevar este Palacio de la Cultura de la Ciencia. Viajeros, yo los quería llevar a un bar de leche o una lechería, ahora que estamos con el tema comunista, que son los restaurantes de esa época, pero resulta que en el centro no hay uno que valga la pena, por lo menos en el casco histórico. Así que los traje a un lugar que me recomendaron mucho algunos amigos polacos, que se llama Ziepek, que es en realidad una cadena, hay varios, y aunque lo vean así muy nice, la verdad es un restaurante bastante barato y de comida tradicional, y yo voy a probar ahora sí los originales pierogi, que son estos dumplings, y me sirvieron, pedí una degustación, ¿verdad? Son 3 de 3, que es el ruso, el otro, no me acuerdo, creo que uno tiene honguitos, ¿verdad? Está bueno esto, ¿eh? Bueno, este es un lugar muy recomendado, ya les dije. Continuamos con un poco de historia.
La etapa comunista no es algo que los polacos recuerden con cariño. Sin embargo, hay sitios, momentos y particularidades que la nostalgia ha invitado a preservar. Este es el Museo de Neón en Varsovia, una colección de letreros de neón de la época comunista que retratan momentos históricos de la ciudad. Durante el comunismo no existía la publicidad a gran escala de productos. Las ciudades polacas eran vestidas con coloridos letreros de neón que indicaban bares, restaurantes, cines y hoteles. Los letreros fueron desapareciendo con la llegada del capitalismo y hoy representan una de las pocas nostalgias de la época socialista. El museo es pequeño, pero es de los pocos de su tipo en el mundo. Y así llegamos a la Varsovia de hoy en día, la Varsovia moderna, la ciudad que mira hacia el futuro. Ahí está el letrero de Amo a Varsovia, típico para la foto, y luego ese edificio es el Warsaw Spire, que ganó recientemente un premio al mejor edificio de oficinas y está muy bonito. Del mundo, mejor edificio de oficinas del mundo. Es una cosa curiosa porque se van a dar cuenta, viajeros, cuando vengan a Polonia, que Varsovia es una ciudad distinta al resto. Si bien abraza su pasado y la historia tan compleja que ha tenido, es una ciudad muy moderna, llena de jóvenes, con muchísima actividad y mucha vida. Digamos que es una ciudad que mira hacia el futuro y yo miro dónde me voy a cubrir porque... y el de este viento intempestuoso, ya eso, exactamente, nos vemos. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Oigan, viajeros, se puede subir aquí al Palacio de la Cultura y las Ciencias y van a tener las mejores vistas de Varsovia para que tengan una panorámica de todo, desde la ciudad vieja hasta la ciudad nueva, la ciudad moderna, el centro, y van a ver todos los edificios nuevos y cómo se ha transformado. Pero aquí en las alturas me estoy encontrando con dos personas que tienen muchas ganas de conocer. Adri y Gossi, mola viajar. Aparezcan, por favor, digan algo, saluden. Hola. ¡Qué ilusión! Si no los conocen, están muy mal, chicos, están muy mal. Ellos viajan con sus dos hijos, yo los admiro de verdad. No solo por lo que hacen, por los videos y por toda la información que dan, sino porque viajan con dos pequeñines. Ay, o sea, es difícil. Mami, un poquito. A ver, trabajar y viajar con niños, sí. Sí, Viajar grabar con niños y... no, mola mucho. Es Sí. O sea, Hay que viajar mucho con los niños y enseñarles el mundo. Sí. eso me gusta. Hay mucha gente que a mí me pregunta de viajar con niños. Yo no tengo niños, no está en mis planes de vida, así que mejor pregúntenles a ellos todo. A mí pregúntenme de viajar en solitario y les digo todo lo que quiero. Vamos a pasear un poco y me voy a ir a cenar con ellos ahorita. Gossi, ¿dónde estamos? Estamos en Hala Koszyki. Es una vieja Hala. ¿Hala es en español también? No, No, es que, claro. mercado, ¿o qué? Ah, vale. Es Mercado de verduras y cosas así, era eso. un mercado que ahora se cambió para... Oigan, estamos diciendo dónde cenar. El problema es que como que hay mucha comida internacional y estamos viendo algo polaco tradicional porque estamos en Polonia, ¿no? Pero vamos a ver, porque hay sushi, hay comida mexicana, hay hamburguesas, hay tapas, comida italiana, que la comida italiana le sale muy bien en Polonia, y dice Gossi que la mexicana también. ¿Qué es eso? No sé, es que el mexicano que pide una cervecita pequeña y le trajeron esto. Pero eso es polaco. ¿Eh? Esto no sé si es polaco. Así toman en Polonia la Parece cerveza. fiesta alemana, ¿no? Está alemana, parece. Bueno, Sí, o sea, aquí A ver, es Sí. cerveza polaca. Hecha Sí, aquí. cerveza hecha, Gossi. Yo con agua. no Con se vodka, puede. con vodka, polaca. con vodka. ¿Y qué es vodka? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, se llama smalec y es la grasa de carne con la grasa. Está riquísimo y se come siempre con el pepillo. O sea, es de dieta. Muy dieta, sí. Hoy no vas a engordar, hoy vas a perder peso. Con esta cerveza seguro. Gordos por el mundo. Dios mío. Gracias, Gossi. Aquí estoy. Está bueno. Sí está bueno, me gustó, ¿eh? A ver, ¿qué pedimos? Adri se pidió pierogis ruski, que es muy típico, ¿vale? Y tú te pediste un crepe, pero no es de harina, es de patata, ¿vale? Llena con carne, con una salsa, muy rico. Espero que te va a gustar. Acabo de hacer un escándalo enorme porque no me dejaron pagar la cuenta
Y entonces Gossi está que se muere de la vergüenza porque, pues ya saben, aquí en Polonia, que son todos serios, educados, conservadores, y uno acá haciendo escándalos. Pero es que vosotros estabais pegando aquí. Estamos Ah. abrazando. Oye, es una cosa. ¿Qué tal? bueno, me invitaron a la cena, muchas gracias. Estuvo muy rico y ha sido un placer conocerlos, chicos. Son bienvenidos en México cuando quieran. Ojalá pronto, ojalá pronto. Y síganlos, porque la verdad son unos tipazos. Y espero que les haya gustado este video. Me esforcé, no sé exactamente cómo me quedó, pero espero que les haya gustado. Y la verdad, Varsovia es una ciudad increíble, con muchísima historia. Yo les insisto en muchas ocasiones por qué hay que leer e informarse en los lugares a los que vamos. Y es que cuando conoces la historia del lugar, aprecias muchísimo más ese mismo lugar. Y a veces, si no conoces la historia, pues una pared gris es solo una pared gris, pero cuando conoces la historia, una pared gris te puede contar miles de historias, y ese es el caso de Varsovia, que eso no quiere decir que sea gris, que es una ciudad moderna, ¿eh? Chicos, díganle algo a los viajeros. Un beso a todos. Sí, Seguirnos. y Gracias, Gal. y venir a Polonia, que es muy bonito, ¿a que sí? Que yo no sé polaco, vamos, pero vamos. Y prometo ya no hacer más escándalos que le den pena a La vos. verdad es que fue un escándalo. He llegado a Wrocław. Esta gigantesca pintura mide 15 metros de alto y 114 de largo. Esta puerta nos lleva al mundo de los duendes de Wrocław. Al lado del primer duende de Wrocław. Si quieren un lugar tranquilo, busquen este lugar, se llama